Querida comunidad nocturna, gracias por acompañarnos en estas historias de miedo este octubre. Las historias de hoy traen un poco de horror, pero también te harán darte cuenta de que, a veces, las cosas más aterradoras no son espeluznantes. Esta noche les pido que no entren en pánico, porque esta historia los conmoverá. Recuerda, incluso si no crees en lo paranormal, este mundo todavía está lleno de cosas aterradoras. Quédate hasta el final para vernos anunciar los ganadores de los 10 libros firmados. No te pierdas la notificación en pantalla después del logotipo de finalización. Ahora, entremos en las historias de miedo de la noche. Hace unos meses, mi tía, una amiga íntima de mi madre a quien siempre llamé, venció al cáncer después de una larga y ardua batalla. Fue una victoria espectacular, y cuando mi madre me lo contó, la vi llorar de felicidad por primera vez en su vida. Las lágrimas de la madre se mezclaron con la risa, creando un sonido extraño, aparentemente doloroso, pero que luego estalló en una alegría incontenible. Unos días después, celebraron una gran fiesta para su tía. No solo familiares y amigos, sino también muchas personas que la acompañaron durante años difíciles, que siempre la apoyaron y nunca se rindieron. Mi hermana no pudo venir, pero mi hijo Julio, de 3 años, se quedó con nosotros. Llevamos a Julio a la fiesta, donde todos se divirtieron. Mi madre habló de tener otro hijo cuando me quejé, porque, como siempre, sería yo quien cuidaría de Julio. Por suerte, en la fiesta, el niño encontró otro niño de su misma edad con quien jugar. Los 2 niños jugaban solos, pero yo todavía los observaba desde fuera. No quería que Julio corriera explorando, y él fue obediente y no fue demasiado lejos. Cuando Julio regresó a la habitación, de repente noté algo extraño. La comunidad donde vivíamos era muy tranquila, pero la casa donde se realizó la fiesta se veía lúgubre, como una casa de película de terror. La casa de la tía está construida de piedra y madera, lujosa y antigua. Desde el momento en que me acerqué, le dije a mi madre que parecía una casa encantada y que no quería quedarme mucho tiempo. Julio estaba jugando al escondite y de repente escuché un ruido. El niño salió corriendo de la habitación, llorando, sujetándose la mejilla. Le pregunté qué había pasado y el niño dijo que otro niño lo había golpeado. Estuve a punto de regañar a mi hijo, pero cuando entré a la habitación, encendí la luz y vi a Julio parado frente a la puerta de madera. El chico no fue a ninguna parte, pero tampoco me dejó acercarme. Le hice una señal a mi madre que se acercaba, porque había oído llorar a Julio. Le dije a mi mamá que Julio estaba parado frente a la puerta, pero no quería acercarme porque no sabía a dónde se había ido. En ese momento mi mamá me preguntó si había visto al niño golpeando a Julio y le dije que había visto al niño. Recuerdo claramente a los 2 niños jugando juntos y luego el otro niño atravesó la puerta de madera. Estuve a punto de regañar a Julio, pero mi madre me detuvo. La puerta conducía a un espacio pequeño, como un armario, sin nadie dentro. No había manera de que alguien pudiera escapar. Después de salir de la fiesta, mi madre estaba muy asustada, y yo también. A Julio no le dijimos nada sobre esto. Después de salir de la fiesta, mi madre estaba muy asustada, y yo también. A Julio no le dijimos nada sobre esto. Lo extraño es que después mi madre me contó otra historia. Mi madre decía que en esa casa la familia siempre contaba historias de fantasmas. Sin embargo, desde que era niña nunca había visto nada extraño, hasta que enfermó gravemente. En el peor momento de su cáncer, pensó que iba a morir. Durante ese tiempo, dijo que seguía viendo a un niño, como un amiguito, apareciendo a su lado. También vio a una mujer vieja, fea, de largo cabello gris y ojos negros, sosteniendo una vela, caminando por la casa en la oscuridad. Su tía le dijo que no prestara atención, diciendo que estaba enferma y que tenía alucinaciones. Pero lo más extraño es que todos los niños que visitaron la casa vieron a ese niño fantasma
y solo los niños pequeños lo vieron. Esto nos preocupó muchísimo, porque si Julio veía al otro niño, el otro niño entraría en contacto con Julio, y eso es lo que no queríamos. Lo que es más aterrador es que ahora, a los 17 años, puedo ver a ese niño también. Apareció en un momento doloroso y no desapareció después de que mi tía se recuperó. Al contrario, parece hacerse cada vez más fuerte. ¿Qué opinas de la comunidad? Mi historia puede ser muy corta y sé que no es la misma que las historias que sueles contar, pero un amigo me aconsejó que lo compartiera. Y aquí os he contado la historia más aterradora y memorable que jamás haya vivido. Soy asistente de vuelo, no puedo revelar la aerolínea. Realizo viajes internacionales con frecuencia y esto sucedió en uno de mis primeros vuelos, hace 2 años, cuando volé a España. Fue mi primer vuelo en esta ruta. Recuerdo que en el último momento subió al avión un joven español. Tenían que esperarlo y le parecía un asunto muy importante. Tenía unos 30 años, era guapo y muy pensativo. Se ve que es un hombre rico, de buena familia, pero lo sorprendente es que no es arrogante ni frío como otros ricos. Era muy amable, siempre prestaba atención a todos y realmente hacía que todos se sintieran cómodos. Charló con nosotros y el vuelo transcurrió muy agradablemente. Al bajar del avión, nos dijo a mis 2 compañeros y a mí que si nos quedaban fuerzas esa noche, debíamos ir a una discoteca de sus amigos. Nos aseguró que nos tratarían bien, como agradecimiento por cuidarlo durante el vuelo. Los 3 éramos muy jóvenes y teníamos muchas ganas de explorar Madrid, así que decidimos ir a esa discoteca. Esa noche fuimos a una discoteca. Al entrar les dijimos que éramos invitados del misterioso joven. Lo llamaré Santiago. Sin embargo, tengo que admitir que ese no es su verdadero nombre, pero no me atrevo a revelarlo. Nos llevaron a una mesa separada, que parecía bastante lujosa, completamente VIP. Mientras nos preparábamos para partir, de repente apareció Santiago, sumamente feliz de ver que habíamos llegado. Parecía sorprendido, como si realmente creyera que no iríamos. Curiosamente, su encantadora seguridad durante el vuelo había desaparecido. Ahora parecía tímido, genuinamente agradecido de que hubiéramos venido, de una manera que no encajaba con su personalidad. Es alguien que puede conseguir lo que quiera. Después de saludarnos, desapareció por un momento, pidiéndonos que lo esperáramos. Sin embargo, mis amigos estaban muy cansados y querían irse a casa. Me convencieron para que me fuera, pero todavía quería esperar a Santiago. Santiago me tomó de la mano y dijo que me llevaría de regreso al hotel, pero solo si me quedaba un poco más. Por un momento, la idea de conocerlo se volvió atractiva. Santiago era una persona misteriosa y en ese momento yo era inexperto, creyendo ingenuamente que personas como él, que yo creía millonarios, no podían hacer nada malo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si estuviera soltero, probablemente tendría una relación romántica con un apuesto multimillonario español. Temprano en la mañana me invitó a su casa y me dijo que podía descansar en mi habitación si quería, y que a la mañana siguiente alguien me llevaría de regreso al hotel después del desayuno. Esa invitación me hizo aceptar. Cuando subimos al coche, miré a mi alrededor y me di cuenta de que era un Rolls Royce cuando el conductor abrió la puerta. Me di vuelta para despedirme de alguien y recuerdo claramente que el conductor me tomó de la mano y me preguntó si estaba cansado. Le respondí que no y se ofreció a llevarme de regreso al hotel. Sin embargo, reiteré que íbamos a la casa de Santiago. El conductor me miró. Su expresión se volvió pensativa. Sus ojos parecían decir algo, como suplicándome que pensara de nuevo. Nos subimos al auto y traté de encontrar algo en Santiago que me hiciera sentir segura. Pero él pareció convertirse en una persona diferente. Ya no soy el joven confiado en el avión, ni el chico tímido en el club nocturno. Santiago ahora era como un niño nervioso sentado frente a mí.
Estuve a punto de sugerirle regresar al hotel, pero inmediatamente cambió de actitud y me miró con severidad, casi amenazante. Momentos después, Santiago regresó con una expresión amistosa, explicando que fueron solo los efectos de la droga los que cambiaron su estado de ánimo. Él sonrió, dijo que dejó de tomar el medicamento y se sintió mucho mejor. Le respondí que todo estaba bien, solo pensando que tal vez estaba cansado y quería descansar. Pasamos por la carretera de salida de Madrid, entrando en una zona de casonas. Entramos en una gran finca donde la carretera conducía a una lujosa villa y un poco más adelante a una casa más pequeña pero muy lujosa. Santiago me dijo que aquí se quedó para no molestar a su familia. Santiago señaló su cabeza como para dar a entender algo, tal vez alguna tristeza que no podía expresar. Lo siento por él. Al entrar a la casa, entró rápidamente primero, sin esperarme como de costumbre. Esto le pareció un poco grosero y extraño, pero cuando el conductor me entregó mi abrigo, susurró que el auto estaría listo por la mañana. Santiago entra y le grita a alguien que está en casa. Lo perseguí y le pregunté si había alguien aquí. Me respondió que no, solo había perros encerrados, porque cuando se excitan pueden volverse peligrosos. Me sentí tranquilo y entré a la habitación, y él abrió la ventana para que pudiera ver la espectacular vista del exterior. Santiago dijo que se iba a cambiar y que tenía algo que mostrarme. Mientras tanto, oí arañazos en la puerta y los gritos quejumbrosos de los perros que estaban dentro. Le grité a Santiago que los soltara porque yo estaba acostumbrada a los perros grandes desde niña. Santiago bajó corriendo, con los ojos brillantes, preguntándome si quería jugar con ellos. Le respondí que tenía muchas ganas. Pateó la puerta como para mantenerlos alejados y eso me hizo sentir incómodo. Santiago rápidamente abrió la puerta, dejando que los perros salieran corriendo. Habló rápidamente y luego subió, como si tratara de evitar algo. Los perros salieron corriendo emocionados, pero no hubo ninguna simpatía hacia ellos desde Santiago. Cuando se fueron, regresé a la sala de estar, escuchando el ansioso sonido de rasguños dentro de la habitación. El llanto suena como si la tristeza llenara la casa. La casa estaba a oscuras, solo una pequeña luz iluminaba tenuemente la sala de estar. Me siento triste cuando los perros quedan encerrados en la oscuridad, pero pensando que estaban durmiendo, salí de la habitación y me dirigí hacia la puerta, ansiosa por jugar con ellos. Nada puede detener la alegría de jugar con perros. En la oscuridad, en un lujoso sillón de cuero, vi dos perros gigantes. Uno es mucho más grande que yo, el otro es más pequeño. Estaban jugando entre ellos y cuando me vieron, se volvieron para mirarme. Dos monstruos gigantes de 4 patas, pero que aún rezuman pureza. Comenzaron a caminar hacia mí torpemente. Salí corriendo de la casa. No había ningún auto frente a la puerta como prometí, pero a lo lejos vi a un hombre frente a la puerta de esa casa grande. Volví corriendo y cuando me acerqué me di cuenta de que era un hombre de unos 70 años, de rostro severo. «Necesito salir de aquí», dijo con tono severo. Estaba lavando otro Rolls Royce cuando ese hombre miró detrás de mí con ojos feroces. «Sube rápido al coche», ordenó. Miré hacia la casa y vi dos perros corriendo hacia mí, pero no me miraron a los ojos. «No mires atrás, lo que te saliste con la tuya, no mires atrás». Me preguntó a dónde iba, le dije la dirección del hotel y le dije que era el plan del conductor de Santiago. Ese hombre simplemente se rió. La risa fue un poco despectiva. No dijo nada más y me llevó en silencio de regreso al hotel. No pregunto, no quiero preguntar. Solo quiero estar en silencio, dejar que mi cerebro detenga temporalmente el flujo caótico de pensamientos. Estaba mareado y quería vomitar. Llamé a Santiago para contarle la noticia, pero había desaparecido y ya no se sabía nada de él. Volviendo a mis sentidos, de repente me di cuenta de la ansiedad del conductor cuando me llevó y de Santiago cuando nos vio a mí y a Santiago. Tuve suerte porque no sabían que estaba a punto de correr peligro. En ese momento no entendí. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera regresar a esas ciudades,
y además confiar en alguien. ¿Sabes qué es realmente raro? Casi un año después, en España, un amigo mío me regaló una revista sobre la élite. Señaló una página sobre un evento. Me quedé atónita al ver a Santiago, de pie junto a mi familia. Gente alta, guapa y alegre. Estaba casi separado de ellos. Sus ojos eran fríos y contenían una profunda tristeza. Sentí como si pudiera ver a través de mí, a través del papel. Le pregunté a mi amigo, ¿qué piensas? Ella dijo, ¿por qué tienes miedo? Porque fuiste con Santiago esa noche. Dicen que la gente que va con Santiago a veces nunca vuelve. Me quedé en shock. Lo último le dijeron metafóricamente que Santiago no se bajaba fácilmente. No sé si querían insinuar o si era la terrible verdad detrás de las misteriosas muertes de las personas que se fueron con Santiago. ¿Las palabras del amigo son una advertencia o simplemente parte de ese extraño juego? Nunca lo sabré. La verdad sigue escondida detrás de una misteriosa niebla. No soy una persona supersticiosa ni amante de las historias de terror, pero aún recuerdo el horror cuando vi a los perros en la oscuridad y el miedo se apoderó por completo de mi mente en ese momento. Gracias por escuchar, pero hay otros encuentros, misterios inexplicables, escondidos detrás de un caparazón humano. Aparece claramente, sin esconderse, como si quisiera que supiéramos quién o qué se esconde detrás de esa máscara. La historia que sigue nos sumerge en una especie de terror crudo e inexplicable. El misterio se convirtió en la explicación más probable. Si te persiguen historias sobre fantasmas invisibles, sombras sin explicación, quédate, porque lo que se contará a continuación te asustará. Soy Uriel Reyes y compartiré contigo otras historias. Hola amigos, afortunadamente a mí no me pasó esta historia. No he sido protagonista de experiencias tan extrañas. El personaje principal de esta historia es mi abuela, quien contó esta historia hace unos años. Ahora que he tenido tiempo para reflexionar y reescribir esa historia, quiero compartirla contigo. Todo sucedió hace mucho tiempo. Mi abuela nació en Michoacán, pero de niña se mudó a Guanajuato con sus padres y hermanos. Permaneció en Guanajuato hasta los 16 años. Falleció tía Clara, una mujer que mi abuela quería mucho. El fallecimiento de su tía fue un shock para toda la familia. Como era costumbre, todos se reunieron para presentar sus respetos, se despidieron de su tía y luego regresaron a Michoacán a llorar después del funeral. La familia de tía Clara realizó una pequeña reunión para recordarla, algo con lo que nuestra familia está familiarizada. Siempre parece importante recordar a los que han fallecido con una reunión de este tipo. Un último momento de convivencia después del funeral. El pueblo donde vivía tía Clara era muy pequeño, con calles pavimentadas y casas construidas muy juntas. La casa de mi tía es bastante grande, pero está dividida en diferentes edificios, incluida la sala, el comedor y un dormitorio en el edificio principal. A pocos metros de la casa, en un pequeño jardín exterior, se encuentran otras 2 habitaciones independientes. Mi abuela contó que la casa estaba llena de estatuas religiosas y las ventanas estaban abiertas de par en par, detalle que me hizo estremecer la primera vez que la escuché hablar. La familia se reunió en el porche y contó historias sobre la tía Clara. Todos presentaron sus respetos a su tía. La tía Clara era querida y respetada por todos. En medio de la reunión, mi abuela empezó a sentir algo inusual afuera del porche. Había 2 ancianas muy mayores, de rostro envejecido y poco atractivo. Estuvieron allí desde el momento en que todos llegaron a la casa. Y lo más inusual fue que se quedaron mirando dentro de la casa, sin decir una palabra. Su presencia es muy espeluznante. Parece que te están acosando. La casa parecía abandonada. Las paredes estaban viejas y descuidadas. El jardín estaba cubierto de maleza y la cerca casi se derrumbó. Nadie dijo nada sobre estas mujeres, pero todos se sintieron incómodos. Parecían estar emitiendo un aura oscura. Finalmente,
la familia decidió trasladarse al patio trasero para continuar la reunión. Durante los días de cuidado de la tía Clara en sus momentos finales, no volvieron a ver a esas mujeres. Parte de la familia pidió permiso a los padres de mi abuela para quedarse con sus primos una semana más para ayudarlos a empacar las pertenencias de su tía. El primo de mi abuela no podía dormir bien y siempre se sentía inseguro en las habitaciones independientes de la casa principal, por lo que decidió dormir en la habitación de su tía. Dormir sola en esa habitación, rodeada de las cosas de tía Clara, la hacía sentir inexplicablemente ansiosa. Las cosas empezaron a ponerse más raras en los días siguientes. Al principio era solo una sensación incómoda, como si alguien la estuviera mirando, incluso en la casa, pero luego comenzaron a aparecer susurros. Mi abuela me contó que en las noches silenciosas, cuando todos dormían, se escuchaban susurros provenientes del exterior, como si un grupo de personas susurraran al mismo tiempo. Lo extraño es que el susurro siempre parece venir de la casa de enfrente. Unos 4 días después, la prima de mi abuela salió a buscar algo para comer. Mi abuela, la hija menor de la familia, se quedó en casa y siguió empacando cosas para su tía. Mientras limpiaba, decidió sacar las bolsas de basura al porche y luego volvió a ver a las 2 mujeres. Esta vez, algo había cambiado. Las ancianas parecían más jóvenes que cuando las conoció en la casa de enfrente, aunque sus rostros todavía mostraban signos del tiempo. Lo más aterrador fueron las sonrisas de esas mujeres. Le sonrieron, pero había algo completamente opuesto. La ira irradiaba de sus ojos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de mi abuela. Se apresuró a regresar a la casa y cerró la puerta. Esa noche, mientras mi abuela salía con su primo Chayito, también vio ancianas en el mercado, pero parecían mucho mayores, incluso diferentes, que cuando las vieron por primera vez en la casa de enfrente, pero definitivamente eran ellas, las mismas mujeres, vestidas con la misma ropa. Mi abuela no podía entender cómo podían verse en 2 lugares diferentes, en tan poco tiempo, y el mercado está muy lejos de la ciudad. Parecía que esa noche esas ancianas no podían moverse tan rápido. Después de cenar y limpiar, todos se fueron a la cama. Mi abuela dormía en la sala porque se sentía incómoda en el cuarto de tía Clara, así que cuando despertó tenía mucha sed. La cocina de la casa está dividida en una habitación al final del patio trasero, por lo que tiene que caminar unos metros para llegar allí. Como mi abuela se sentía incómoda en el cuarto de tía Clara, cuando despertó tenía mucha sed. La cocina de la casa está dividida en una habitación al final del patio trasero, por lo que tiene que caminar unos metros para llegar allí. Cuando llegó, estaba muy preocupada, pero todavía tenía mucha sed, así que abrió la puerta trasera y la tenue luz del porche brilló. Se dio cuenta de que una anciana estaba parada junto a la cerca, mirándola. Simplemente mirándola. Miró a mi abuela, pero algo había cambiado. La anciana parecía aún más joven. Ahora tiene casi 40 años y su figura parece más alta, ya no encorvada. Aterrada, mi abuela cerró la puerta, corrió hacia el sofá y se cubrió con una manta, sin atreverse a salir al patio trasero a llamar a sus primas. De repente, empezaron a golpear la puerta principal. Mi abuela se puso tensa, asomó la cabeza por debajo de la manta y miró por la ventana. El rostro demacrado y espantoso de una de esas mujeres apareció bajo la luz parpadeante. Vale la pena mencionar que hace mucho calor por la noche en la ciudad. Mi abuela dormía con la ventana del salón abierta. Después de unos cuantos golpes más, el ruido cesó. Pero entonces la habitación se llenó de susurros, como si docenas de personas estuvieran susurrando en voz muy baja en la misma habitación. Desesperada y llena de terror, mi abuela se armó de valor para gritar: «No puedes pasar, vuelve por donde viniste». El murmullo se convirtió en una especie de melodía siniestra. Mi abuela recuerda lo que siempre le decía a tía Clara: «Nunca subestimes el poder de la fe y los amuletos que te protegen».
Temblando y desesperada, mi abuela alcanzó la cruz de madera y la rama de un árbol que colgaba de la silla. Ella apretó y comenzó a orar. Poco a poco, el zumbido se fue apagando, pero lo que escuchó a continuación fue aún peor. Desde el porche, las ancianas empezaron a gritar con una ira inhumana. Gritaron desde el fondo de sus gargantas, casi como los gritos de los animales de Fury. Aunque los gritos habían cesado, mi abuela no dejó de orar. Continuó así hasta que finalmente el sueño la venció. Esa fue la última noche que pasó la abuela en esa casa. Al día siguiente, les contó a sus primas lo que había vivido. Estaba muy asustada. Y aunque sus primos no recordaban haber escuchado nada de eso, le creyeron cada palabra. Sabían que mi abuela no era alguien que inventaba historias. Y todos coincidieron en que algo andaba mal en esa casa. Decidieron partir ese día, empacando sus cosas sin mirar atrás. De vez en cuando, mi abuela también me contaba esa experiencia. Ella llamó directamente a esas viejas brujas, pero fue... Por supuesto, eso es lo que ella pensó. Ella dijo que había algo antinatural en sus ojos durante esas increíbles apariciones. Nunca volvió a saber nada de las ancianas, pero dijo que en los días de lluvia, cuando la casa estaba completamente en silencio, podía escuchar susurros lejanos, como si la memoria de madre todavía tuviera sentido de la escena. Hay cosas que nunca entenderemos. Mi hija me lo dijo con su voz más seria, y sé que me hizo sentir casi regañada. Pero a veces es importante no buscar respuestas, no preguntar lo que no queremos saber. A veces lo más importante es saber cuándo alejarse. Esas palabras me acompañan hoy a la comunidad, casi como un recordatorio eterno de que hay misterios que es mejor dejarlos en paz, porque a veces el pasado tiene sombras que siguen acechando muy cerca y se quedan. A nosotros.